transmitir todo eso tiene que tener una escuela de vida. Y todo esto lo digo porque quería, bueno, pues presentaros a la siguiente ponente y para introducir los flujos económicos y su influencia en las migraciones. Y para ello contamos con un experto en la materia que creo que tiene una también escuela de vida importante y que me parece, vamos, increíble que estén estas dos personas aquí, porque al final, si cogéis el mensaje, es como muchas horas de universidad. Entonces, bueno, pues para poder presentarle tengo que destacar que es licenciado en Ciencias Políticas y también es ingeniero técnico industrial. Es una persona con una amplia experiencia en el ámbito de la cooperación, dado que ha sido director de cooperación científico-técnica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, subdirector de programas de cooperación en la Agencia Española de Cooperación Internacional, subdirector general de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid y consejero técnico en el Ministerio de la Presidencia. Y luego también en el plano internacional ha sido secretario general del Programa Internacional de Ciencia Política y coordinador del área de educación en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. Como podéis entender, no es la primera vez que realizo una ponencia. Como conferenciante ha tenido múltiples participaciones, entre ellas en la Escuela Politécnica del Ejército, en la Universidad Carlos III, en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en la Escuela Superior de Arquitectura Universidad Politécnica, en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y también en la Facultad de Periodismo en la Universidad Complutense como ponente en máster de cooperación. Todo esto, bueno, es muchísimo. Y para finalizar y cederle la palabra, pues debo destacar que en la actualidad ahora mismo es consultor de las firmas ICG, Internacional de Cooperación y Gestión, y Advancia, ¿no? ¿Lo digo bien? Bienestar Social y Desarrollo, donde realiza funciones de evaluador de proyectos, de cooperación al desarrollo y asesor técnico. Y bueno, pues simplemente os presento con mucho honor a don Manuel Casero Nuño. Bueno, todo el rollo que ha contado obviamente es como se me puede ver por los muchos años que tengo, es el único elemento importante. Bueno, primero agradecer a los organizadores por la invitación, a la universidad por la acogida y a todos los aquí presentes por vuestra presencia, y voy a hablaros un poco de cooperación al desarrollo, pero fundamentalmente justo lo contrario de lo que he hecho en los últimos 30 y tantos años, que es desde el punto de vista económico. Vamos a ver elementos que condicionan la cooperación, los procesos migratorios desde el punto de vista económico. Me voy a apoyar, para que resulte más sencillo, en una presentación en PowerPoint, y como me ha tocado dar clase también en alguna universidad, pues tengo una cierta costumbre hasta de pie, así que lo haré en la presentación de pie. En los procesos migratorios han tenido un condicionante fundamentalmente a lo largo de la vida económico, no es una cosa nueva. Y pongo ahí 4 ejemplos para que podáis haceros una idea, algunos de ellos absolutamente desconocidos. Fuertemosé, una posesión española en Florida, en el año 1687, siglo XVII, acoge a cimarrones. ¿Quién son los cimarrones? Los esclavos procedentes de las colonias británicas que había al lado. Se marchan de las colonias británicas los esclavos para ir de esclavos a las colonias españolas. Pero ¿qué diferencia esencial hay entre una y otra? Primero, bueno, aparte de que les obligan a hacerse católicos, eso ya es una costumbre inveterada en este país, pero sobre todo porque permiten que las familias estén agrupadas y porque se les paga un salario. Esto es algo absolutamente novedoso en los procesos de esclavitud, y es que al esclavo se le explotaba hasta morir, la familia se dividía, cada uno iba con el amo que los compraba, y el Imperio Español en aquel entonces permitía que cobraran un pequeño salario. Segundo elemento, y esta frase os sonará: España es una tierra de clima tan feliz y una región tan bendecida del cielo que ni el calor ni el frío muestran sus filos.
Esta fue una propaganda que hizo Carlos III en unas fechas similares, en el siglo XVIII, el anterior era en el siglo XVII, es en el siglo XVIII, para poblar Andalucía. Me imagino que la mayoría de vosotros conocerán municipios destacados de ella, como puede ser la Carolina, la Carlota o la Luisiana, cada uno en una provincia de Andalucía, que estaban completamente, desde que los ejércitos cristianos conquistan toda Andalucía, estaban despobladas y estaban en manos del bandolerismo. Entonces la comunicación con Andalucía era imposible y se traen a emigrantes, fundamentalmente centroeuropeos, para poblarla. Se traen a 6.000 familias, pagándoles un pequeño salario, un pequeño salario que ahora de los 326.000 reales pueden ser igual, no lo sé, si alguno se quiere entretener que haga un cálculo, pero por lo menos pueden ser 40.000 euros de ahora, para que pudieran poner en explotación las tierras y empezar a trabajar. Por supuesto, ejemplos hay muchos muy variados, el poblamiento de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda había 200.000 maoríes y lo poblaron ingleses, más otros países, emigrantes de otros países europeos, hasta alcanzar los 5 millones de habitantes que ahora mismo tiene. Todas estas migraciones son de carácter económico, como lo fue, sobre todo, la norteamericana, con una característica especial. Desde finales del siglo XIX hasta ahora, hasta nuestros días, Estados Unidos ha venido a acoger migrantes, pero voy a hacer la distinción entre los inmigrantes que llegaban en la primera etapa, donde el único elemento era que estuvieran bien de salud, y si no, se les hacía una cuarentena, y ahora con las dificultades que tienen, empezando por el muro y terminando porque si se te pillan en la calle, te ponen de patitas en la frontera. Estos son elementos que condicionan bastante todo el proceso migratorio en el mundo, y es fundamentalmente la emigración económica. ¿Puedes pasar, por favor? Y para ello no hay nada más que comparar algunas cifras. He elegido aquí la renta per cápita de algunos países y en particular el Fondo Monetario Internacional, el PIB. Y he puesto los primeros del ranking, que no son los más destacados, porque Luxemburgo tiene 170.000 euros de renta per cápita, pero vamos, ya países más o menos conocidos, Noruega 84.000 euros, Estados Unidos 74.000, y sobre todo los países africanos. Miren ustedes qué cifras las de uno y otro. Noruega 84.000, Burundi 269. Estamos hablando de dólares per cápita año. Imaginaros lo que se puede hacer con el 1,9 que decías, ¿no? Entonces, estos son los elementos que favorecen e inciden en la inmigración. Oiga, si yo estoy percibiendo 269 euros al año y sé que un poquito más arriba, si consigo llegar, voy a cobrar más, pues me voy, porque aquí las posibilidades son bastante limitadas. Por citar algunos casos, entre 1980 y 2000, en esos 20 años, la tasa de crecimiento africana fue cero. Vamos a ver ahora el porqué de esas causas. Brechas diferenciales. En el año 1960, la diferencia entre Madagascar y Estados Unidos era de 10 a 1. Ahora es de 140. ¿Qué está mostrando eso? Porque los países ricos siguen creciendo de una manera abrumadora y los países pobres siguen empobrecidos. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, otros ejemplos más de renta que hace que la gente pues, se vaya de donde está. Un conductor de autobús en Ámsterdam cobra $20 en Ámsterdam y $3 en Bombay. Es hora. Me he quedado haciendo la duda porque no he anotado lo de la hora. En Nueva York 25 euros y en Burundi 1,13. Pues ya me diréis las ganas que puedes tener. Voy poniendo ejemplos, he cogido distintos, no en particular ninguno, porque en general podríamos aplicar de cualquier país, pero algunos notorios para que se vea bien la influencia. Con estos datos, evidentemente, no te dan ganas de quedarte en Burundi. Como tampoco, si estás viendo que en Italia el salario medio en 2020 era de 30.000 euros, y no es de los más pobres, ni muchísimo menos Colombia, 3.900. Y eso es importante porque la diferencia de rentas en Europa es una diferencia
podríamos decir, relativamente baja. En general, los países más ricos y los más pobres tienen una distancia que va entre 3,5 hasta los 7 de Rumanía, y en los casos de España y Grecia 6,6, o sea, no es una diferencia muy abismal. En un sitio cobran 1.000, podría hablar del caso y en otros se está cobrando 6.600, en el caso de España. Pero no es esa diferencia tan brutal del que hablábamos en el ejemplo comparado de Estados Unidos con Burundi de 140. He cogido un salario para que veáis, hoy día en Argentina, un técnico en minas y canteras cobra 380.000 pesos. Un trabajador de hostelería, que en general, como en casi todos los países, son los peor pagados, 33.000 pesos, la diferencia es de 12 a 1. Y he cogido Argentina. Imaginaros Ruanda, imaginaros cualquier país africano. ¿Puedes pasar, por favor? Total, vamos teniendo ya algunos elementos que nos hacen ver qué es lo que puede influir en la inmigración. Por tanto, diferencia de rentas. Fijaros en este dato que pongo el primero. El 1% de la población más pobre de Dinamarca cobra, el 1% de los más pobres cobra más que el 95% de la población de Mali, Madagascar o Tanzania. O sea, pues si yo estoy en Tanzania, quiero seguir corriendo de aquí, irme a Dinamarca y coger el peor trabajo que pueda haber allí, porque siempre voy a estar mejor que en mi país. Este es el primer elemento, esa diferencia que venimos marcando hasta ahora en cuanto a rentas, que casi todas ellas estaban, volviendo a la referencia de Burundi, por debajo del nivel de la pobreza. Vamos a ver ahora qué influencia empiezan a tener los medios de comunicación. Yo recuerdo evaluando un proyecto en Colombia, un proyecto de mujeres que hacían, allí se llama el aseo, ¿cómo se llama? La limpieza de las calles, el aseo urbano se llama. Todas ellas tenían teléfono móvil, todas, y eran mujeres, familias monoparentales, la que menos tenía 4 hijos. Y a mí en aquel entonces me llamaba la atención, pero para ellas era un elemento de identificación con una clase, digamos, un tanto superior. El teléfono móvil era el elemento que te hacía acercarte lo más posible a aquello con lo que soñabas. Digo esto porque el elemento medios de comunicación ha tenido mucho que ver en los procesos migratorios económicos que se están viviendo ahora. Hoy día la globalización, Internet, la televisión, lo que son las redes sociales, todo ello anima a que si yo estoy en una situación tan limitada y lo único que he podido hacer es poderme comprar un móvil, hago todo lo posible por marcharme del país. Aspiro, por tanto, a que mis condiciones sean lo más parecidas en algún momento a las de los países más ricos. Y aquí ha tenido mucho que ver un elemento importante, que es la bajada del precio del transporte. Fijaros en un elemento importante, la gente que emigra no es la más pobre. Esto, tenerlo presente. De ese que estamos hablando de Burundi, ese señor no va a poder salir de Burundi, porque no tiene, podríamos emplear esa expresión, digamos, tan negativa española, donde caerse muerto. En cuanto salga del pueblo, se muere porque no tiene recursos. Para poderte mover, necesitas un mínimo. Podrás empeñar lo que tengas. Podrás cruzar el desierto del Sáhara empleando 2 meses haciéndolo a pie para luego meterte en una patera y poder llegar a Canarias. Pero te hace falta un dinero para poderte mover. Por tanto, no es la gente más pobre la que migra. Es aquella que al menos tiene un pequeño recurso. Y en esto ha incidido mucho el abaratamiento del coste del transporte. Hoy día te puedes recorrer medio mundo si estás atento en las redes sociales y te compras un billete a Estados Unidos por 200 euros. Depende del mes, depende del día, depende de multitud de factores. En eso ha incidido bastante el coste del transporte. Vamos a ver cuáles son los elementos que han incidido realmente en la crisis de los países del sur. Hemos dado una pincelada a lo que son rasgos de pobreza, pero ha habido una serie de elementos que tienen una influencia muy importante. El primero es el peso creciente que ha ido perdiendo la cooperación al desarrollo. Cada día,
los países ricos invierten menos en cooperación al desarrollo. Supongo que os sonará a vosotros el 0,7 famoso, España de una batalla, porque los presupuestos generales del Estado recogieron el 0,7 de ellos, el 0,7% del PIB, invertido en cooperación al desarrollo. Eso España jamás lo ha conseguido. En este momento podemos estar entre el 0,2 y el 0,3, y ahí ha habido una importante aportación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, porque lo que es el Estado en sí cada día ha invertido menos. Por tanto, ha habido un descenso de la cooperación al desarrollo. El segundo elemento es que los gobiernos y las élites del sur tienen bastantes responsabilidades por cuanto la mayoría de ellos lo que hacen de alguna manera es asumir el rol de los países ricos. Y bueno, pues yo soy rico aquí, me importa un poco la población porque no tengo vocación realmente. El concepto político en casi todos los países pobres, por desgracia, es el tiempo que esté mandando, voy a ver cómo me puedo enriquecer. Que la ciudadanía se beneficie de eso a mí me tiene sin cuidado. Yo lo que quiero es enriquecerme. De ahí los fenómenos tan manifiestos en África, en América Latina, sobre todo, de corrupción política. O sea, yo el tiempo que esté mandando voy a ver lo que me puedo meter en el bolsillo y luego ya pues veremos el que venga detrás que arree. Entonces, todos los sectores más pujantes de los países del sur lo que han hecho ha sido asumir el rol de los países ricos. Yo exploto a la gente, hay un elemento importante diferenciador. En los países ricos existen unas normas, existen un llamado estado del bienestar, que de alguna manera responde a lo que estabas comentando anteriormente, de que bueno, aquí pues yo tengo una educación gratuita, tengo una salud, mejor o peor, pero también gratuita, que me permite hacer frente a determinadas situaciones. Eso en el sur no se da. En el sur pues sales adelante como puedes. Entonces, la explotación es un fenómeno que traslado del norte, pero que no tiene la componente social de contrapartida. Por tanto, cada vez las clases sociales más bajas se van empobreciendo más. Es tan extremo eso, que habréis oído hablar de los casos de Bangladesh, países similares, donde se da trabajo a la gente por poco menos que por un plato de arroz al día. El trabajo de las maquilas. Las maquilas son las ensambladoras de ropa, que trabajar en una maquila significa lo que aquí anotamos como la mejor opción, donde es que como no tengo ninguna posibilidad de encontrar nada, trabajo en la maquila que por lo menos me dan $2 al día, aunque eso sea una cifra insignificante, pero no tengo otra alternativa. Entonces sí tengo unos gobiernos y unas élites que se preocupan del país, que se enriquecen, que trasladan el modelo de explotación del norte, pero sin contrapartidas de bienestar social, donde si al final lo único que me queda es poco menos que trabajar en la mejor opción, en la maquila, y estoy viendo permanentemente en televisión, en donde sea, cuál es la vida de lujo que tienen en otros países, lo que yo podría cobrar siendo conductor de autobús en Ámsterdam, pues lo que quiero es marcharme lo antes posible allí. Entonces, la inmigración es una salida poco menos que natural. España se pasa todo el día, o hay algunos partidos que están todo el día diciendo Gibraltar español. ¿Sabéis qué día va a ser Gibraltar español? Pues si en este momento nosotros tenemos una renta por redondear de 30.000 euros y ellos de 60.000, el día que España tenga 120.000 de renta, Gibraltar va a ser español, porque van a querer tener la misma renta que España. Ese es el elemento que hoy por hoy, por desgracia, está por encima de fronteras, ideologías y banderas, el elemento económico. ¿Puedes pasar, por favor? Miren ustedes esta referencia que hago a alguna producción de materiales estratégicos. Se podría decir que hoy día África es el granero, si se pudiera expresar eso, de minerales del mundo. Es el granero de minerales del mundo. Empezando por el coltan o coltán, que es el cacharro ese que se emplea, el mineral, que es una mezcla de minerales que se emplea para hacer los microchips, que se produce prácticamente solo en la República Democrática del Congo. El cobre,
Zambia, Zimbabue, Zaire, República Democrática del Congo. Los diamantes en 5 países y poco menos que allí. El estaño en Nigeria y en la República Democrática del Congo, que no sé cómo tiene tantas cosas, es el antiguo Congo belga. El Congo belga se dedicó, en el tiempo que fue colonia belga, a masacrar a todos los indios, a todas las tribus que había por allí y a explotar de mala manera el caucho. Entonces, el cobalto en Zimbabue, el berilio en Madagascar, la bauxita, toda serie de estos de minerales que le podían permitir, en este momento que hay una demanda tan brutal de minerales, a muchos países africanos avanzar un poco en su situación de pobreza. ¿Pero qué pasa? Pues que esto lo explotan empresas extranjeras. Y por tanto aplican estas empresas extranjeras el fenómeno de acá. Yo negocio salarios, pero aquí llevo un sindicato y me dice, sí, siéntate conmigo y vamos a ver cuánto vas a pagar. Y vienes en la Seguridad Social y te dice, chiche, todos estos trabajadores tienen que estar afiliados a la Seguridad Social. Esto no se da de igual manera en África. Y se explota todo lo que se puede hasta donde te sea posible, y la gente trabaja pues en las condiciones que les exigen y le imponen. Pasa, por favor. Entonces, en resumen, ¿cuál es la situación? Pues buscar un futuro mejor. Si estas son las condiciones en las que estoy, tengo que ir a algún sitio donde sea posible una salida. Pero hay algo importante, y es que hasta hace poco esa salida que buscaba era fácil, pero ahora empieza a haber un fenómeno importante, lo citaba al principio cuando hablaba de lo de Estados Unidos, que es la limitación a la libre circulación de las personas. Ahora ya alguien ha descubierto, y hay una diapositiva que quiero exponer sobre Alemania, alguien ha descubierto la pólvora, que es poner contingentes a la emigración. Cuanta menos gente venga, mejor viviremos. Eso lo aplicó cuando era colonia penitenciaria Australia. Australia empezó como una colonia donde mandaban a los presos británicos, los mandaban allí, hasta que ya empezó a desarrollarse por sí sola, tenían 1 millón de personas y dijeron, aquí no entra nadie. Un continente tan grande para 1 millón de personas, qué bien lo vamos a pasar aquí, cómo vamos a disfrutar del dinero. Pero no te puedes desarrollar con un número tan bajo de personas, y entonces permitieron la inmigración, fundamentalmente de mujeres, porque los expresidiarios eran todos hombres, y entonces lo que se favorecía era la emigración de mujeres, pues para que pudieran tener pareja. Entonces, la libre circulación de personas la han puesto de moda ahora, contingentando los cupos de manera tal pues que no se permita la llegada de gente. Y aquí se dará otra paradoja de la que vamos a hablar en su momento, y es ¿a qué se debe, por ejemplo, que hayan levantado una valla en Ceuta y Melilla y cada vez que tiran la valla e intentan entrar, después de dejarse la piel, y digo la piel por las concertinas que hay, se dejan la gente que quiere entrar en Europa y se abre otra puerta para los que han entrado devolverlos, y mientras tanto en Ucrania los ucranianos sí se les facilita la llegada a Europa y además se les da todo tipo de facilidades? Pues lo veremos ahora a continuación. En definitiva, todo lo que ha significado la globalización ha hecho posible estos movimientos de personas, pero contingentados. Pasa, por favor. La globalización en este momento es algo en lo que estamos inmersos, y prácticamente condiciona no solo los movimientos migratorios hacia los países ricos, sino dentro de los países ricos los movimientos de la gente. Hoy día cualquiera que tenga un nivel de estudio, bueno, con nivel de estudios o sin nivel de estudio, pero que tenga posibilidades o trabaje, tenga formación en una determinada profesión que sea demandada en otro sitio, hace lo posible por marcharse si las condiciones que le ofrece su país son peores que las que puede encontrar en otro lugar. Eso es una característica especial que ha afectado en los últimos años a España, que
que anteriormente España esa característica no la tenía. Si analizáis la migración a Estados Unidos, que ha sido, digamos, la panacea universal, todo el mundo quería ir a Estados Unidos, la población inmigrante española, no digo latina, no digo latina, sino española a Estados Unidos, es una de las más bajas del mundo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El elemento en España, que habíamos dicho anteriormente, el clima español no muestra ni en invierno ni en verano sus filos, que fue lo de Carlos III, la propaganda que hizo, que había puesto la primera diapositiva para traer a centroeuropeos a España, y es que en España se valora mucho dos elementos, la vida social y el clima. Algo que en otros países pues es un tanto inconcebible. Tendréis amigos que han vivido en Estados Unidos, en Suecia y no sé dónde, y que te dicen, tío, es que allí a las 2 de la tarde es de noche, y además me paso todo el día helado, entonces yo prefiero estar en un sitio donde me tomo una cerveza por €1 y con una cerveza con los amigos charlando me resulta mucho más cómodo. Eso ha condicionado mucho la escasa inmigración española. La globalización se entiende siempre como un fenómeno fascinante, es algo que atrae, es que, joder, cómo mola eso de, no sé, me he hecho experto informático y ahora tal, y me voy a trabajar en no sé dónde y de allí doy un salto a otro sitio. En Estados Unidos se dice que trabajar más de 2 años en una empresa es de funcionarios, entre comillas, ¿no? Eso, nadie que aspire a algo en la vida está más de 2 años en una empresa, está permanentemente cambiando. Aquí sacan una oposición de auxiliar administrativo a cobrar 800 € en la administración y hay 20.000 solicitudes para 40 plazas. O sea, esta es una característica importante que diferencia. Entonces, todo lo que signifique globalización es modernidad, avance científico, atractivo en una palabra. Y además, si yo además no reúno condiciones en mi país, tengo que buscar ese atractivo en algún otro sitio. Pasa, por favor. Pero ese elemento de globalización hay que verlo también desde el punto de vista de la liberalización económica. ¿Qué es esto? La mayor parte de los países han dicho, esta economía es economía de mercado. Quiere decir que cada empresa que monte su chiringuito, que intente salir adelante como pueda, y el que le vaya muy bien, estupendo. Y hay empresas de Microsoft, los Microsofts del mundo, donde de pronto aparecen con 100.000, 200.000 millones de dólares la empresa, y otras muchas que no tienen donde caerse muertos. Este es un elemento importante que ha favorecido ese desarrollo. Pero hay una cosa importante y es el elemento de las barreras arancelarias. Yo aplico en el norte esa política de apertura a los sectores para que puedan fabricar y producir lo que quieran, pero a la vez limito las importaciones. Esto lo estamos viendo cada día. España, Estados Unidos, le aplica cada 2 por 3. Ahora mismo están contingentados el aceite de oliva, están contingentados los preparados de tomate. Hay una serie de productos agrarios que España no los puede exportar ya a Estados Unidos porque están contingentados. ¿Por qué? Porque ellos los están produciendo. Entonces, yo liberalizo los sectores económicos, favorezco el intercambio, pero tú aquí no me exportas lo tuyo, porque entra en competencia con lo mío. Esto es uno de los problemas importantes. Otro de lo que ha favorecido todo lo que es la diversificación de mercados financieros ha hecho posible que los capitales fluyan de un sitio a otro con mucha facilidad, que es el gran crecimiento que ha tenido Occidente. Ahora se está el debate de las criptomonedas. ¿Qué pasa con ellas? El elemento en este momento de las criptomonedas más angustioso para los gobiernos es controlar la fiscalidad de ellas. Nadie está en contra de que haya criptomonedas. El tema es cómo pagan Hacienda. Entonces, todo ello hace que se haya generado un ambiente que en una palabra se resume en que los países del sur de alguna manera van a verse beneficiados de esta ola de desarrollo también gracias al desarrollo de los países del norte.
bien sea con capital extranjero que invierta allá, o bien sea por el flujo de relaciones. Pero si resulta que el capital extranjero que invierta allá, como hemos visto, lo que hace es explotar, y que el flujo de personas lo que hago es contingentarlo para que no pueda entrar, pues difícilmente me voy a beneficiar en los países pobres de la globalización. Bueno, y ahí se da una paradoja, y es que el norte está desregularizado. Entiendo que sabéis lo que es lo que he querido decir con el término desregularización, ¿no? O sea, que es esa apertura para que cada uno produzca lo que le dé la gana pues eso, que cada uno produzca lo que le dé la gana. Pero hay una cierta supervisión institucional. Usted va a estar produciendo lo que cree oportuno, pero el norte tiene una característica especial, y es que tiene unas líneas de protección para determinados productos, de manera tal que la competencia no sea duro para ellos. Y el caso más palpable de todo ellos es las subvenciones agrarias de la Unión Europea. Las subvenciones agrarias de la Unión Europea suponen 6 veces lo que invierte el mundo en ayuda al desarrollo. ¿Y qué es eso? Vamos a ver, usted produzca leche, pero esa leche sale en la granja, sale a 1 euro. Pero usted en el mercado, gracias a la desregularización, la puede vender a 70 céntimos porque no le dan más. Entonces, trabajar a pérdidas, como ahora la huelga que hay ahora, que se solucionará en unos días, supongo, eso no se puede ver con buenos ojos en el norte. Entonces, ¿qué hago? Subvenciono. Todo esto es inimaginable en el sur. Subvenciono el producto, y en lugar de, si le ha salido a 1 euro en producción, y usted la va a vender en el mercado a 70, yo le doy 40 céntimos adicionales. Con esos 10 céntimos ya está teniendo un beneficio. Por tanto, sigue produciendo y sigue manteniendo el mercado, sigue generando empleo, etcétera, etcétera. Esto es una de las grandes peculiaridades que tiene el proceso desregularizador. Usted produzca lo que le dé la gana, vaya al mercado y si vende, vende, pero yo determinados productos se los apoyo desde el gobierno para que esa producción, por razones estratégicas, las pueda seguir manteniendo. Bueno, pues cada día hay más desigualdad. La desigualdad es palpable en el nivel de ingresos, pero mientras en el norte hay una serie de posibilidades, como son acceso a los servicios sanitarios, educativos, subvenciones de todo tipo, etcétera, etcétera, en el sur no se da. Es verdad que la globalización no influye en la migración, no es consecuencia directa del proceso de globalización, pero sí que influye en ello, obviamente, ¿no? O sea, quiero decir, la desigualdad no es consecuencia directa del proceso de globalización, pero sí influye en él. Y, en definitiva, todas las acuerdos internacionales que ha habido para buscar alguna vía de reequilibrio, como anteriormente se han citado, pues todos ellos se cuestionan la buena voluntad de los países para llevarlos adelante. Todas las medidas que se hacen internacionalmente, pues para ver cómo ayudamos a estos países y a estos otros, a no ser que suceda una situación como la actual de crisis en la de Ucrania, pero hace 10 años, os recordaréis, supongo, la llegada masiva de migrantes sirios y afganos a Europa con la crisis en Grecia, donde no se dejaban entrar a ninguno, la gente se ahogaba porque estaban los barcos patrulleros de Grecia intentando que no llegara gente a la costa. Esos son los problemas de aprobar determinadas cuestiones en conferencias de países internacionales y luego a la hora de llevarlas a la práctica no, porque para que yo reciba inmigrantes en mi país tiene que ser en unas condiciones determinadas. Pasa, por favor, mira a ver si viene dale la siguiente. No, pasa,
luego volveremos a la 3. Vale, pues finalizo aquí. Mirad, Canadá ofrece empleo. Canadá ofrece empleo. Y he cogido el caso de la oferta de empleo de la embajada canadiense en Nicaragua. Mirad qué empleos ofrece. Arquitectos, auditores, analistas de sistemas, diseñadores gráficos, médicos, profesores de educación superior. ¿Qué empleos muy cualificados? Estos son los que me interesan a mí. Y analizar este fenómeno un momento. Imaginaros lo que significa para Ghana, para la República Democrática del Congo, invertir en la formación de un médico, con lo que significa, no, por supuesto en el caso vuestro un poco menos, pero es una inversión muy grande todo lo que son profesiones técnicas o tecnológicas, lo que significa invertir en la formación de un médico para que al final quien se beneficie de esos estudios no sea el país donde lo ha hecho, sino que se vaya a Canadá a trabajar. Canadá tuvo un programa durante años que se llevaba a médicos nicaragüenses enteros, toda una promoción entera, y los tenían 2 años. Uno, enseñándoles inglés o francés, dependiendo de la zona geográfica donde fuera a trabajar, qué idioma hablaban, y el otro, actualizando los conocimientos de medicina que tenían, que obviamente no es el mismo nivel tecnológico el canadiense que el nicaragüense, actualizando conocimientos. Pero en 2 años, los 7 años de tiempo que habían invertido el gobierno de Nicaragua en formar a estas personas, lo aprovechaba otro. Todo esto son los fenómenos de la globalización y los fenómenos que en definitiva afectan al proceso migratorio. Emigro en función de la pobreza e intento buscar unas condiciones de vida mejor para mí, para mi familia y para mí mismo. Eso es todo.